No fue condenada por lo que hizo, sino por lo que dio a luz. No fue un error. No fue una decisión política. No fue un crimen. Fue simplemente la sangre que corría por sus venas. En los últimos años de su vida, vivió lejos de España, lejos del trono, lejos del palacio, lejos incluso del papel que había definido toda su existencia. Ya no había corte que pronunciara su nombre. Ya no había rituales que marcaran el inicio de cada mañana. Ya no estaban las miradas de los súbditos, ni tampoco las maldiciones que la persiguieron durante décadas. Solo quedaba una mujer anciana, viviendo en silencio, en el exilio. La casa no era grande. No había símbolos reales en las paredes, ni banderas, ni escudos, ni señales que indicaran que aquel lugar había pertenecido a una reina. La luz de la tarde entraba por una ventana estrecha e iluminaba objetos sencillos, una silla, una mesa, algunos libros antiguos. Todo estaba en calma, como si la historia se hubiera retirado de aquella habitación hacía mucho tiempo. Ella estaba sentada allí, con la espalda recta por costumbre, aunque ya nadie la mirara. El cabello blanco, cuidadosamente peinado. Las manos apoyadas sobre el regazo, delgadas y frágiles, pero aún conservando la compostura aprendida desde niña en la realeza británica. Nadie la llamaba Majestad. En ese lugar no necesitaba títulos. Y quizá ya no quedaba nadie que los recordara. Pero su nombre, el nombre que fue susurrado, comentado y maldecido, seguía existiendo. Suspendido en la historia como una sentencia que nunca fue anulada. Victoria Eugenia. Una reina llamada el origen de la tragedia. ¿De qué se la culpó? No de traicionar a su país. No de abusar del poder. No de destruir una dinastía con sus decisiones. Se la culpó de los hijos que tuvo. Se dijo que había llevado una enfermedad a la familia real española. Se dijo que había vuelto defectuosa la sangre de la dinastía. Se susurró que desde el día en que apareció, todo empezó a ir mal. Nadie se lo dijo a la cara. Lo decían a sus espaldas. En los pasillos. En los libros. Y así la historia quedó escrita, no con comprensión, sino con juicio. ¿Puede una mujer ser culpable por su propia sangre? ¿Puede una reina ser condenada solo por ser madre? Cuando era joven, cuando el matrimonio real se celebraba como una gran alianza, nadie hablaba de genes enfermos. Nadie mencionaba la herencia genética. Nadie advertía nada. La ciencia aún era limitada, pero las expectativas eran claras. Debía dar herederos perfectos. Y cuando eso no ocurrió como la corte esperaba, el relato cambió de inmediato. Ya no era una desgracia de la época. Ya no era un riesgo biológico. Era culpa de la mujer. Porque en las monarquías antiguas, los hombres podían fracasar, pero las mujeres debían ser perfectas. Y cuando esa perfección se quebraba, hacía falta alguien a quien culpar, rápido, sencillo, indiscutible. Ella se convirtió en esa persona. En los últimos años de su vida, al mirar atrás, no intentó justificarse. No escribió memorias para defenderse. No pidió a la historia que corrigiera su nombre. Comprendía que hay juicios que, una vez grabados en piedra, ya no se anulan, aunque la verdad llegue tarde. Pero su historia, si solo se cuenta a través del escándalo, es una historia incompleta. Porque antes de ser la reina maldita, fue una joven educada en el deber, enseñada a creer que el honor era más importante que la felicidad. Antes de ser llamada el origen de la tragedia, creyó que cumplir con su obligación sería suficiente para ser amada. Y antes de morir en el olvido, vivió toda una vida bajo una condena para la cual nunca tuvo derecho a defenderse. Si has llegado hasta aquí, detente un momento. Pregúntate, ¿no seguimos repitiendo el mismo error de la historia, juzgar más rápido de lo que comprendemos? Si esta historia te ha tocado, apoya el canal con un like. Suscríbete para seguir explorando destinos reales malinterpretados, olvidados o tratados con crueldad por la historia. Y si crees que estas historias merecen ser escuchadas, compártelas, para que las tragedias de las mujeres de la realeza no existan solo como maldiciones en los libros. Tu apoyo permite que las historias olvidadas vuelvan a ser contadas, con más calma y justicia. Ella no murió en el trono. No fue despedida como una reina. Dejó este mundo en silencio, llevando consigo un nombre al que la historia nunca trató con suavidad. Pero antes de juzgarla, antes de aceptar la versión ya escrita, quizá debamos volver al inicio. Volver al momento en que una mujer entró en la Casa Real de España, sin saber que lo que la acompañaría toda su vida no sería la corona, sino una culpa genética que nunca eligió. Y desde aquí, su historia comienza de verdad.
Desde muy pequeña, Victoria Eugenia de Battenberg vivió en un mundo donde el orden importaba más que los sentimientos, donde el silencio era una virtud y donde cada niño de la realeza sabía, aunque nadie lo dijera, que su vida no le pertenecía. Nació en una rama de la familia real británica, llevando una sangre ligada al trono, al protocolo y a una historia minuciosamente registrada. Desde sus primeros años estuvo rodeada de muros de piedra gris, largos pasillos y grandes salones donde los pasos siempre resonaban. Todo era disciplinado, correcto y distante, distancia entre las personas, entre las emociones y su expresión, entre los deseos personales y el deber familiar. Como nieta de la reina Victoria, creció bajo una sombra que protegía y oprimía al mismo tiempo. La sombra de una soberana símbolo de disciplina, moral y estabilidad. En aquella familia, a los niños se les enseñaba a mantenerse erguidos antes de correr, a guardar silencio antes de hablar, a ocultar la tristeza antes de sonreír. El honor era más importante que la felicidad. El deber estaba por encima del deseo. Y el sacrificio se consideraba natural. Nadie preguntaba a una niña real si tenía miedo, si estaba triste o qué quería. Se preguntaba si era lo suficientemente correcta. Si era digna. Si estaba a la altura de planes más grandes que ella. Victoria Eugenia aprendió estas lecciones muy pronto. No en los libros, sino en las miradas de los adultos. En las conversaciones que se detenían cuando ella entraba en una habitación. En la forma en que los tutores la observaban, como si no vieran solo a una niña, sino a un futuro que debía ser cuidadosamente controlado. No le faltaron comodidades materiales. Pero le faltó algo más importante, el derecho a la inocencia. En las reuniones familiares, cuando príncipes y princesas se encontraban, se hablaba de la sangre como un motivo de orgullo. Los nombres se repetían. Los vínculos se trazaban. Y junto a eso, aparecían comentarios sobre la salud, sobre la buena sangre, sobre los niños que nacían sanos. Había historias que no se decían en voz alta, pero todos las conocían. En la familia real británica existía una enfermedad que había permanecido en silencio, como una sombra. No aparecía en todas las generaciones. No era visible de inmediato, pero cuando surgía, dejaba un miedo duradero. La hemofilia. Una enfermedad que impide que la sangre coagule con normalidad, convirtiendo heridas pequeñas en grandes peligros. En una época de medicina limitada, no era solo un riesgo médico, sino una amenaza política. Porque en una monarquía, la salud del heredero no es solo un asunto familiar, sino nacional. La ironía era clara, las mujeres portadoras del gen no padecían la enfermedad. Vivían sanas, sin síntomas, pero podían transmitirla a sus hijos varones. La ciencia de entonces no lo comprendía del todo, pero el miedo sí. Y como todo miedo, necesitaba un objetivo. Victoria Eugenia creció en ese ambiente, donde la genética se susurraba como un secreto familiar, donde se quería olvidar y no se podía. Nadie le habló directamente de la hemofilia, pero percibía la cautela con la que se evaluaban los matrimonios, la atención puesta en la maternidad, las miradas prolongadas hacia los niños varones. Le enseñaron a proteger el honor, pero no a enfrentar el temor invisible que la rodeaba. Ya adolescente, fue evaluada bajo dos criterios simultáneos: su apariencia correcta y su capacidad de ser una esposa y madre segura para otra dinastía. Era una carga invisible. Nadie la acusaba, pero tampoco nadie estaba tranquilo. Así, incluso antes del matrimonio que marcaría su destino, la semilla de la tragedia ya estaba plantada. No por una decisión suya, no por un acto suyo, sino por algo que llevaba en la sangre, invisible, inmutable e innegable. Hay algo que la historia rara vez explica con claridad. Cuando la ciencia no entiende, la sociedad busca a alguien a quien culpar. En el caso de la hemofilia, los hombres enfermos eran compadecidos. Eran víctimas del destino. Pero las mujeres portadoras, aunque sanas, eran vistas de otra forma, como un riesgo, una incógnita, una amenaza potencial. Nadie decía que fueran culpables. Pero todas las decisiones se tomaban como si lo fueran. Victoria Eugenia, con su apariencia dulce y su linaje impecable, encarnó esa contradicción. Perfecta en lo visible, pero portadora de un miedo que nadie se atrevía a nombrar. Y ese silencio, sin explicaciones, sin empatía, sin una ciencia capaz de proteger, preparó un futuro cruel. Le enseñaron que ser reina era un honor supremo, que el matrimonio real unía naciones, que dar hijos a la dinastía era un deber sagrado. Nadie le enseñó que, si el niño nacía enfermo, la madre sería juzgada por la opinión pública. Nadie dijo que el amor en un matrimonio real podía ser frágil.
Nadie advirtió que el silencio científico podía transformarse en condena histórica. Y Victoria Eugenia, educada en el deber y convencida de que hacer lo correcto era suficiente, entró en la adultez con una creencia ingenua, que el mundo sería justo si ella cumplía. Era una creencia hermosa. Y también una creencia destinada a romperse. Visto en retrospectiva, la tragedia de Victoria Eugenia no comenzó el día de su boda, ni con el nacimiento de sus hijos, ni con la caída de la monarquía. Comenzó el día en que nació, en un mundo incapaz de comprender la genética, pero siempre dispuesto a juzgar a las mujeres. Cuando la ciencia no entiende, se culpa a la mujer. Cuando la historia busca una causa, señala a la madre. Y cuando ocurre la tragedia, la portadora del gen carga con todo. Victoria Eugenia llevó esa maldición toda su vida, no porque la eligiera, sino porque nunca le dieron la oportunidad de ser inocente. Y desde esa base, la historia avanza hacia el siguiente capítulo. Un matrimonio celebrado como un cuento de hadas, que en realidad abrió la puerta a la frialdad, la culpa y la ruptura. Ese matrimonio, desde el principio, no perteneció a dos personas. Pertenecía a mapas, tratados y expectativas escritas con tinta y selladas con cera. Cuando Victoria Eugenia de Battenberg fue elegida como esposa de Alfonso XIII, se habló de alianzas, de futuro, de la estabilidad de la dinastía Borbón. Se elogió la belleza recatada de la novia, la juventud del novio y un nuevo capítulo que estaba por abrirse para España. Pocos se preguntaron, ¿de verdad estaban preparados el uno para el otro? El día de la boda llegó bajo el sol radiante de Madrid. La ciudad se vistió con cintas, banderas y balcones llenos de gente. La multitud salió a las calles, ansiosa por presenciar un momento prometido como un cuento de hadas. Una princesa inglesa convertida en reina de España, trayendo consigo la esperanza de un reinado más tranquilo. Victoria Eugenia llevaba un vestido de novia blanco, de corte refinado, elegante según los estándares de la realeza británica. En la cabeza, una corona pesada, no solo por el metal precioso, sino por lo que significaba. Caminó despacio, siguiendo el protocolo, espalda recta, mirada al frente, hacia una vida nueva que la esperaba. Se oyeron vítores, sonrisas radiantes, bendiciones repetidas como una oración colectiva. En ese instante, nadie mencionó el miedo. Nadie habló de los susurros sobre la herencia genética. Nadie recordó las preguntas sin respuesta. Todos creían, o querían creer, que la solemnidad de la ceremonia bastaba para ahuyentar cualquier inquietud. Pero la historia rara vez permite que los matrimonios políticos empiecen con inocencia. El carruaje avanzó entre gritos de alegría. Las flores volaban por el aire. Las campanas de la iglesia resonaban. Y entonces, en un momento en el que nadie alcanzó a comprender qué pasaba, una explosión desgarró la celebración. Un atentado. No en la oscuridad. No en una conspiración oculta. Sino a plena luz del día, en la boda del rey. La sangre cayó sobre el camino que acababa de ser adornado para celebrar la felicidad. Saltaron fragmentos. Los gritos reemplazaron las felicitaciones. En un instante, el cuento de hadas se convirtió en pesadilla. Victoria Eugenia no resultó herida. Alfonso XIII tampoco. Pero su boda quedó manchada por la desgracia. Cayeron inocentes. Vestidos blancos se tiñeron de sangre. Rostros que un minuto antes celebraban, palidecieron por el horror. Nadie lo dijo, pero todos lo pensaron, un mal presagio. El día en que empezaba el matrimonio, y ya había sangre derramada. Desde ese momento apareció una grieta invisible. No era grande, pero bastaba para que la luz de la felicidad nunca volviera a iluminar por completo esa unión. Los días posteriores a la boda transcurrieron en un extraño suspenso. La corte intentó seguir con los rituales. Se tranquilizó al pueblo. Se emitieron comunicados. Pero la alegría inicial no regresó. Había sido arrebatada, no solo por el atentado, sino por la sensación de que aquella felicidad era demasiado frágil. Victoria Eugenia entró al palacio como reina, pero el ambiente no era el que le habían prometido. Las miradas de evaluación aparecieron demasiado pronto. Las felicitaciones se volvieron cautelosas. Como si todos esperaran para ver, la desgracia se detendrá aquí o continuará. Y en ese contexto, la felicidad privada no tuvo tiempo de formarse. Alfonso XIII era un rey joven, criado entre poder y expectativas. Le enseñaron que gobernar era un deber, y que las emociones personales debían quedar detrás de los intereses de la dinastía. En los primeros días mantuvo la cortesía, cumplió su papel de esposo real. Pero la distancia apareció rápido, no por odio, sino por miedo a cargar con la culpa. Porque si ocurría otra desgracia,
Si llegaba otra tragedia, la sociedad necesitaría una explicación. Y la historia mostraba que la mujer solía ser la explicación más conveniente. Victoria Eugenia sintió ese cambio. No por palabras directas, sino por detalles. Conversaciones que terminaban antes de tiempo, noches largas de silencio, miradas que se evitaban. El palacio era inmenso, pero no había ningún rincón verdaderamente cálido. Ella intentó cumplir con su deber a la perfección. Mantener el protocolo. Mantener el silencio. Mantener la sonrisa medida. Creía que el tiempo suavizaría las cosas, que si era lo bastante correcta y entregada, llegaría la felicidad, o al menos, la paz. Pero la desgracia llegó demasiado pronto. Llegó antes de que el amor pudiera nacer. Antes de que la intimidad echara raíces. Antes de que dos personas pudieran comprenderse como individuos, y no solo como papeles. Y cuando la desgracia llega temprano, no solo rompe el presente, define el futuro. Después de la boda, cualquier incidente pequeño se exageraba. Cada mala noticia se conectaba con la anterior. Los susurros regresaron, y esta vez ya no eran tan discretos. Se hablaba del origen de la reina, de su sangre, de cosas imposibles de comprobar, pero suficientes para sembrar dudas. Nadie se lo decía a Victoria Eugenia. Hablaban de ella, no con ella. Y en ese silencio, el matrimonio empezó a enfriarse. No por peleas, sino por retirada. Retirada de la intimidad. Retirada del compartir. Retirada de la idea de que estaban del mismo lado. Alfonso XIII, bajo la presión de la dinastía y de la opinión pública, empezó a mirar el matrimonio más como rey que como esposo. Victoria Eugenia, atrapada entre el deber y un miedo invisible, comprendió poco a poco que su función no era ser amada, sino no traer más riesgos. Un papel que nadie desea, pero que nadie permite rechazar. Si hubo un momento en que el destino de ese matrimonio quedó marcado, fue precisamente el día de la boda, el día en que la sangre cayó en el camino de la felicidad. Desde entonces, todo lo que vino después se leyó a la luz de ese mal presagio. La felicidad, antes de nacer, ya tuvo que ponerse una armadura. La confianza, antes de crecer, ya tuvo que probarse. Y la mujer que entró en ese matrimonio comprendió muy pronto que siempre tendría que responder por cosas fuera de su control. Un matrimonio real elogiado, y de inmediato, maldecido. Y sobre esa base agrietada, llegaría el siguiente capítulo de la tragedia. Cuando el deber de ser madre, lo más sagrado para una reina, se convirtió en la condena más pesada. Cuando nació el primer hijo, la corte esperaba un momento de alivio. Esperaban el llanto de un príncipe sano, no solo para felicitar a una familia, sino para tranquilizar a toda la dinastía Borbón. Porque después de desgracias tan tempranas, después de una boda manchada de sangre, después de susurros que nunca se apagaron, ese niño debía ser la prueba de que todos los miedos eran infundados. En la sala de parto, la luz se suavizó. Se rezaron oraciones en voz baja. Cuando se oyó el llanto, trajo una esperanza frágil, que la historia podía darles a los jóvenes esposos una segunda oportunidad. Pero esa oportunidad no duró. Días después, cuando la emoción se calmó, los médicos empezaron a notar señales extrañas. Nadie hablaba en alto. Nadie se apresuraba a concluir. Pero en los ojos de quienes tenían responsabilidad, volvió el miedo conocido, el miedo que la realeza británica susurraba desde hacía años, y que la realeza española nunca quiso escuchar. Hemofilia. Una palabra que no se pronunciaba públicamente, pero lo bastante pesada como para silenciar cualquier conversación. Para la corte, no era solo un diagnóstico médico. Era un shock político. Una grieta en el centro mismo del futuro por el que habían apostado. El niño, inocente, sin haber conocido aún el mundo, se convirtió en la prueba del peor temor oculto de la dinastía. Y en ese mismo instante comenzó un cambio cruel. La mirada se apartó del niño y se detuvo en la madre. En las salas privadas del palacio, donde se tomaban decisiones sin testigos, la pregunta no era cómo cuidaremos al niño, sino quién debe cargar con la responsabilidad. La respuesta apareció rápido, demasiado rápido para llamarla justa. Victoria Eugenia de Battenberg se convirtió en el origen. Sin nuevas pruebas. Sin ciencia lo bastante clara. Bastó una lógica repetida. Si la enfermedad vino de algún lugar, el lugar más fácil para señalar era siempre la mujer que dio a luz. En el silencio de la corte, se aprobó una condena no escrita. Nadie la leyó en voz alta. Pero todo lo que vino después siguió la misma regla. Distancia. Distancia en las palabras. Distancia en las miradas. Distancia en la presencia del rey.
Alfonso XIII no acusó públicamente a su esposa. Tampoco la defendió. Su frialdad no llegó como una tormenta, sino como un invierno largo, sin ruido, pero capaz de paralizarlo todo. Las noches juntos se volvieron raras. Las conversaciones se acortaron. El nosotros del matrimonio se deshizo, y en su lugar quedaron papeles separados. Él era el rey, ella, la reina con un problema. Y así se repartió la culpa. El hombre era rey. La mujer era la culpable. Nadie preguntó qué papel tenía Alfonso XIII en la herencia genética. Nadie cuestionó el sistema de expectativas que había obligado a ese matrimonio a cargar con tanto peso. La responsabilidad se trasladó limpiamente hacia la mujer, como si la biología fuera algo que ella pudiera elegir. Victoria Eugenia no se rebeló. No porque no sufriera, sino porque le habían enseñado desde niña que la rebeldía no era una virtud de una reina. Intentó compensar con perfección. Siguió el protocolo con más rigor. Guardó silencio por más tiempo. Contuvo las emociones, creyendo que si era lo bastante correcta y dedicada, esa distancia se cerraría. Pero no se cerró. Se agrandó. Cada vez que el niño enfermaba, la mirada volvía hacia ella. Cada revisión médica parecía un interrogatorio sin palabras. Y cada vez que ella entraba en una habitación, sentía con más claridad que nunca, se había convertido en un riesgo. No en una madre. En un riesgo. Lo más cruel no fueron las acusaciones públicas, porque casi nunca existieron. Lo más cruel fue el cambio en el trato. Antes, su presencia era el centro del ritual. Ahora, su presencia se volvía algo que había que calcular. Se reorganizaban audiencias. Se acortaban viajes. Se discutían planes de futuro sin necesidad de que ella estuviera. Seguía siendo reina, pero una reina mantenida a distancia, como si fuera más seguro. En ese ambiente, el matrimonio no necesitó peleas para romperse. Se rompió por un silencio prolongado. No hubo reproches a gritos. No hubo declaraciones de ruptura. Solo la retirada constante de un hombre que intentaba proteger a la dinastía, sacrificando su vida en común. Y la mujer en el centro de ese sacrificio no fue consultada. Ser madre, para Victoria Eugenia, no trajo unión como le habían prometido. Trajo una preocupación constante, por su hijo, por el futuro de sus hijos y por ella misma, en un papel que la sociedad había redefinido. Ella amó a sus hijos de manera silenciosa. Los protegió dentro de lo que le permitían. Pero incluso la maternidad quedó bajo sospecha, como si cada gesto de amor llevara la misma pregunta. ¿Acaso ella trae más riesgo? Mientras tanto, la opinión pública afuera no se calmó. Los susurros se hicieron más claros. Las historias se contaban con la seguridad de los prejuicios, que ella había traído la enfermedad a la familia real, que era la causa de toda inestabilidad. Nadie contó el miedo de una madre al ver sufrir a su hijo. Nadie contó las noches sin dormir. Nadie contó la sensación de que le habían quitado el derecho a ser inocente. La historia no registró eso. Solo registró el veredicto. Desde entonces, Victoria Eugenia entendió una verdad amarga. El papel más noble de una reina, ser madre, también podía convertirse en su condena más pesada. Porque cuando un niño no cumplía las expectativas de la dinastía, la madre era la primera en ser juzgada. Sin tribunal. Sin sentencia oficial. Bastaba el acuerdo silencioso de quienes tenían poder. El hombre seguía reinando. La mujer seguía cargando con el estigma. Y el matrimonio, que ni siquiera había alcanzado a calentarse, se volvió definitivamente frío, como piedra. Si miramos atrás, podríamos decir que este fue el momento en que el destino de Victoria Eugenia quedó sellado. No cuando se casó, no cuando entró al palacio, sino cuando fue madre. Porque desde ese instante, todo lo que hiciera se interpretó con el filtro de la culpa genética. Todo esfuerzo quedó cubierto por una sospecha imposible de limpiar. Y desde aquí se vuelve visible el camino hacia la distancia, el exilio y el olvido. Un matrimonio puede romperse sin declaraciones. El honor puede derrumbarse sin una sentencia. Solo hace falta una creencia equivocada repetida el tiempo suficiente. El hombre es rey. La mujer es la culpable. Y desde esa condena silenciosa, el siguiente capítulo se abrirá. Cuando una dinastía empiece a tambalear. Y una mujer sea empujada fuera de la historia mientras aún está viva. El matrimonio de Victoria Eugenia de Battenberg no se rompió con estruendo. Se congeló. Como los muros de piedra del Palacio de Madrid, firmes, silenciosos, y tan fríos que ya no quedaba espacio para el calor. Después de que la culpa fuera cargada sobre los hombros de la madre, su vida en común continuó,
pero solo de nombre. Ya no había conversaciones privadas. Ya no quedaban esos raros momentos de intimidad de los primeros días. Todo ocurría según el horario, el protocolo, el papel asignado, como si dos personas estuvieran representando un matrimonio ya muerto. El rey y la reina aparecían juntos ante el público. Estaban uno al lado del otro en las ceremonias. Cumplían sus deberes reales con una precisión helada. Pero entre ellos, ya no había nada que llenara el vacío. Ese vacío no era ira. Era retirada. La infidelidad no llegó como una confesión. Llegó a través de señales pequeñas, noches en las que el rey no volvía, explicaciones breves, un perfume desconocido que no pertenecía al palacio. La corte lo sabía. La opinión pública lo sabía. Y Victoria Eugenia también lo sabía, del modo en que una mujer abandonada siempre lo sabe antes de que se lo digan. Pero nadie lo consideró algo escandaloso. Porque, para muchos, el hombre seguía siendo rey, y la mujer, la portadora de la maldición, ya había perdido el derecho a exigir fidelidad. Esa traición no causó conmoción. Fue aceptada. Y esa aceptación fue lo que la volvió más cruel. Victoria Eugenia no armó escándalo. No mostró celos en público. No exigió explicaciones. Le habían enseñado que una reina no podía convertir el dolor personal en un asunto público. Se tragó las emociones, mantuvo el rostro sereno, la espalda recta, el silencio intacto. Pero ese silencio no la protegió. Solo hizo que se fuera borrando poco a poco dentro de su propio matrimonio. La distancia se volvió cada vez más visible. Ya no había esfuerzos por ocultarla. Ya no había una interpretación completa del papel. La corte ajustó el protocolo a la nueva realidad. Menos apariciones conjuntas, espacios de vida separados, deberes repartidos con claridad. En los papeles, seguían siendo marido y mujer. En la vida real, eran dos líneas paralelas, sin punto de encuentro. Y dentro de esa estructura de poder, solo una persona pagaba el precio. Victoria Eugenia siguió cumpliendo como reina, pero ese papel ahora estaba vacío. Sin influencia. Sin voz. Sin protección. Estaba presente, pero no era escuchada. Existía, pero no era resguardada. El palacio, enorme, la rodeaba, pero no le daba seguridad. Solo amplificaba la soledad. Los pasillos largos por los que caminaba cada día devolvían el eco de sus propios pasos. Las salas grandes, que antes tuvieron luz y voces, se convertían ahora en espacios de separación. Era reina, pero una reina sin nadie de su lado. La corte, que nunca la había querido de verdad, ahora tenía más razones para despreciarla. La veían como un mal presagio. Sin pruebas. Sin explicación. Cada sacudida política, cada tensión social, cada fracaso de la dinastía era conectado, de un modo u otro, con su presencia. Como si bastara con que ella estuviera allí para que la desgracia la siguiera. Nadie hablaba de causas más grandes. Nadie hablaba del contexto histórico complejo. Se necesitaba un símbolo, y ella era el símbolo más conveniente. La opinión pública no tuvo compasión. Y la corte no la protegió. Los susurros salieron del palacio, llegaron a la prensa, se metieron en las conversaciones cotidianas. Se hablaba de ella con la certeza del prejuicio, que traía enfermedad, que traía mala suerte, que no merecía ser reina de España. Nadie habló de la soledad de una mujer apartada dentro de su propio matrimonio. Nadie habló del silencio que debía sostener para salvar la apariencia de la dinastía. Nadie habló de que no se le permitía derrumbarse, incluso cuando todo alrededor ya se había derrumbado. Había una paradoja amarga en la vida de Victoria Eugenia. Se le exigió sacrificarlo todo por la dinastía, pero cuando ella necesitó que alguien se sacrificara por ella, nadie respondió. No podía abandonar el matrimonio. No podía alzar la voz. No podía exigir. Solo podía aguantar. Y esa resistencia, con los años, se convirtió en una capa de hielo alrededor de su vida. Un hielo que adormecía las emociones y dejaba sin lugar para que la esperanza creciera. Un matrimonio frío como un palacio de piedra, no por falta de esfuerzo, sino porque nunca fue construido sobre una base de comprensión. A partir de aquí, Victoria Eugenia ya no fue la reina que se esperaba. Se convirtió en una reina mantenida por la forma y expulsada por el fondo. La corte no estaba con ella. La opinión pública no estaba con ella. Incluso la historia, durante muchos años, tampoco estuvo con ella. Y en ese vacío, donde ya no había amor, ni protección, ni compasión, empezó a tomar forma su destino siguiente. Un destino que no llevaba a la reconciliación, ni a la recuperación del honor.
sino directamente al exilio. Allí, una antigua reina, que antes vivía entre luces y ceremonias, aprendería a vivir como alguien sobrante, en silencio y en el olvido. La caída no llegó con una batalla final, llegó con una retirada, sin trompetas, sin declaraciones heroicas, sin un instante para que la historia se detuviera y lo recordara. Cuando la monarquía española se debilitó y luego se derrumbó, la familia real abandonó el país como quien sale de una casa cerrada desde dentro, sin resistencia, sin aferrarse. Ya no quedaba suficiente fe para quedarse. Y al mismo tiempo, el destino de Victoria Eugenia de Battenberg también se cerró de la misma manera, en silencio, sin despedida. El día en que dejó Madrid no se parecía al día en que entró al palacio. No hubo balcones llenos de gente. No hubo banderas ondeando. No hubo bendiciones. Solo maletas cerradas con prisa, habitaciones quedándose vacías, y el peso de una dinastía que comprendía que ya no tenía razones para existir. Victoria Eugenia se quedó por última vez dentro del palacio, mirando esos muros de piedra que habían sido el escenario de toda su vida. Los pasillos largos seguían allí, fríos y desnudos. Pero ahora ya no eran símbolo de poder, eran ruinas de un papel al que se le había quitado el sentido. Ella no miró hacia atrás por mucho tiempo. No porque no le doliera, sino porque estaba demasiado acostumbrada a que no se le permitiera aferrarse. La familia real dejó España sin gloria que proteger. Nadie se sacrificó para retenerlos. Nadie salió a la calle para impedirlo. El país, después de años de inestabilidad, eligió otro camino, y en esa elección no había lugar para los viejos símbolos. Victoria Eugenia lo entendía con claridad. No culpaba al pueblo. Tampoco creía que pudiera cambiar el curso de la historia. Pero había algo que no podía evitar sentir, el vacío absoluto cuando todo lo que te definía desaparece de golpe. De reina, pasó a ser la exesposa de un rey sin trono. Del centro del ritual, pasó a ser un nombre citado como parte de un pasado que había que cerrar. El exilio no es un viaje, es un estado en el que ya no perteneces al lugar del que te fuiste, y tampoco perteneces de verdad al lugar al que llegas. La casa del exilio no se parecía al Palacio de Madrid. No había techos altos. No había mármol. No había puertas pesadas que hicieran falta 2 personas para abrir. Solo habitaciones suficientes para vivir. Paredes comunes. Ventanas hacia una calle donde nadie sabía, y tampoco le importaba, quién había sido. En Madrid, cada paso de Victoria Eugenia resonaba como parte de un ritual. En el exilio, esos pasos no producían eco. Ya no había sirvientes esperando. Ya no había un calendario. Ya no había majestad. El título, aquello que había sido una carga, desapareció. Pero cuando desapareció, también se llevó una parte de ella. Ya no había un papel que cumplir. Y eso dolía más que perder el poder. El poder puede ser arrebatado, pero el papel es lo que vives cada día. En el palacio, incluso en la soledad, Victoria Eugenia sabía quién era, qué debía hacer, cuándo debía aparecer. En el exilio, esas preguntas ya no tenían respuesta. Los días pasaban sin marcas. Las semanas no se distinguían. El tiempo ya no se medía por ceremonias, sino por una repetición agotadora. Vivía con los recuerdos, y el dolor no necesitaba ser nombrado. Recuerdos de un matrimonio que nunca fue cálido. Recuerdos de hijos nacidos dentro del miedo. Recuerdos de la mirada de la corte, fría, distante, siempre lista para condenar. En el exilio nadie hablaba de todo eso. Pero precisamente ese silencio hacía que permaneciera por más tiempo. Hubo noches en las que Victoria Eugenia echó de menos Madrid de una forma inesperada. No echaba de menos el poder. No echaba de menos la gloria. Echaba de menos lo familiar. Los pasillos fríos pero conocidos. El ritmo duro pero estructurado. La sensación, incluso dolorosa, de seguir siendo parte de algo más grande. En el exilio, era una persona a la deriva. No representaba a nadie. Nadie la esperaba. Nadie le tenía miedo. Y eso, para alguien que había vivido toda la vida dentro de un papel, fue una caída silenciosa. La caída de la dinastía cerró la última puerta. Ya no había esperanza de restauración. Ya no había posibilidad de volver. Ya no había razón para esperar. Victoria Eugenia no escribió carta suplicando. No pidió a la historia que corrigiera su error. No exigió una compasión tardía. Había aprendido que la historia rara vez vuelve para pedir perdón. Del Palacio de Madrid a la Casa del Exilio, la distancia no se medía solo en kilómetros.
Era la distancia entre el centro y el margen, entre ser vista y ser olvidada, entre una reina y una mujer sin papel. Y dentro de esa distancia, Victoria Eugenia siguió viviendo, sin ruido, sin resistencia, sin nada que perder salvo los recuerdos. La caída de la dinastía se completó, y con ella, la caída silenciosa de una mujer a la que culparon mientras tuvo poder, y olvidaron cuando ya no sirvió como símbolo. Desde aquí, la historia entra en el capítulo final, los años del olvido, en los que una antigua reina aprende a existir, como si nunca hubiera sido reina. Los años que siguieron no tuvieron clímax. Pasaron en silencio, como si la historia hubiera decidido que el resto de la vida de Victoria Eugenia de Battenberg ya no merecía ser observado de cerca. Ya no tenía corte. Ya no había mañanas abiertas por ceremonias. Ya no había agendas cargadas de actos a los que debía asistir. Ya no había personas esperando que hablara, aunque fuera para escucharla o juzgarla. Al principio, esa ausencia parecía libertad. Pero muy pronto mostró su verdadero rostro, ser innecesaria. Una reina que había vivido bajo la mirada de toda una nación, ahora vivía como alguien sobrante incluso dentro del tiempo que seguía avanzando sin necesitarla. Nadie preguntaba por ella. Nadie la esperaba. Nadie necesitaba que representara nada. Y eso hacía que cada día fuera más largo. En el Palacio de Madrid, aunque fuera frío, Victoria Eugenia tenía un papel. Ese papel la obligaba a levantarse, a aparecer, a continuar. En el exilio, no había deberes que la sacaran de la cama por la mañana. No había responsabilidades que le exigieran ser fuerte. Pero tampoco quedaba nadie para quien valiera la pena ser fuerte. Las mañanas empezaban despacio. Tomaba té sola. Leía cartas antiguas. Miraba por la ventana, donde la vida seguía normal, demasiado normal, hasta hacerla sentir como alguien fuera del ritmo del mundo. Nadie se inclinaba cuando ella entraba en una habitación. Nadie cambiaba el tono al dirigirse a ella. Nadie recordaba que alguna vez fue reina. El título desapareció. Y con él, el sentido de su existencia se fue borrando. Pero lo más doloroso no fue el olvido del mundo. Fue la cadena de pérdidas personales que llegó una tras otra, en silencio, sin testigos. Victoria Eugenia perdió hijos. Las muertes no ocurrieron todas al mismo tiempo, pero cada una dejó un vacío imposible de llenar. Para una madre, no hay dolor que se vuelva costumbre. Cada pérdida es siempre una primera vez, y también una última. Ella no lloró en público. Nadie esperaba que lo hiciera. Pero en una habitación tranquila, sin rituales que protegieran la emoción, el dolor se mostraba con más claridad que nunca. No como lento, sino como agotamiento. Agotamiento de la esperanza. Agotamiento de las palabras. Agotamiento incluso de la pregunta, ¿por qué? Porque si la vida ya te ha demostrado muchas veces que la justicia no es su regla, preguntar por qué solo hace la herida más profunda. Luego perdió al esposo. No en el sentido de una separación reciente, ese matrimonio había muerto hacía mucho. Pero la muerte del hombre que había sido rey, que había sido marido, y que había sido el centro de tantos conflictos de su vida, dejó una sensación difícil de nombrar. no era nostalgia. No era amor. Era el cierre definitivo de un capítulo que nunca se escribió completo. Esa muerte no trajo reconciliación. No borró los años de frialdad, ni corrigió la manera en que la historia la trató. Solo confirmó algo: ya no había nada que esperar. La dinastía había caído. El matrimonio se había deshecho. Y ahora, las personas unidas a ese pasado también iban desapareciendo una tras otra. Victoria Eugenia siguió viviendo, no por esperanza, sino por costumbre. La costumbre de quien se acostumbra a no elegir. La costumbre de una mujer noble educada para creer que seguir viviendo, incluso en silencio, también era una forma de deber. No buscó regresar a la luz. No escribió memorias para defenderse. No intentó recuperar el honor. Porque, en el fondo, comprendía que ese honor nunca le había pertenecido. Se lo entregaron mientras fue útil, y se lo quitaron cuando se volvió una carga. Existe una soledad muy particular en quienes estuvieron en la cima. No es soledad por falta de gente alrededor, sino soledad porque nadie vuelve a mirarte con la mirada de antes. Victoria Eugenia ya no era odiada, pero tampoco era querida. Pasaba por la vida de los demás como una sombra educada, sin molestar, sin dejar huella. Y esa invisibilidad, después de una vida entera bajo escrutinio, fue la paradoja más amarga. Los años del olvido no tuvieron grandes tragedias para narrar. Solo tuvieron desgaste.
Desgaste de la memoria. Desgaste de los vínculos. Desgaste incluso de ella misma dentro del relato que la historia había contado sobre ella con demasiado ruido. Una reina viviendo como alguien sobrante. Una madre cargando un dolor que nadie preguntó. Una persona existiendo en el vacío entre un pasado brillante y un presente anónimo. Y desde ese vacío, la historia avanzó hacia el final, donde ya no queda tragedia para condenar. Solo una última pregunta dirigida a la historia y a quienes escuchan. En los últimos años de su vida, cuando el tiempo ya no se medía por deberes ni ceremonias, Victoria Eugenia de Battenberg empezó a enfrentar la pregunta que toda su vida había sido obligada a evitar. ¿Realmente tenía culpa? No culpa en un sentido moral. No culpa por una decisión equivocada, sino esa culpa difusa que la siguió desde el nacimiento de sus hijos, la culpa de la sangre, de la herencia, de cosas que ella no eligió. De joven, no tenía el lenguaje para formular esa pregunta. En el palacio, el entorno no le permitía dudar de la sentencia silenciosa que la sociedad ya había aceptado. Pero en el exilio, dentro de un silencio prolongado, la pregunta se volvió más clara que nunca. Leyó, escuchó y comprendió. La ciencia moderna, lenta pero segura, hizo lo que su época no pudo, explicar. La hemofilia no era una maldición moral. No era consecuencia de un estilo de vida. Era un mecanismo hereditario, neutral, frío, sin intención de castigo ni juicio. Una mujer portadora no entrega la enfermedad por voluntad. Ella no crea la tragedia. Solo es un eslabón dentro de una cadena biológica que, en su tiempo, la ciencia aún no sabía nombrar correctamente. Esa verdad, si hubiera llegado antes, quizá habría cambiado la forma en que el mundo la miró. Pero la verdad llegó tarde, y la historia no suele volver para pedir perdón. Victoria Eugenia no exigió públicamente ser absuelta. No escribió largas cartas para corregir los libros. No pidió a los académicos que revisaran su papel. No exigió ser vista como víctima. No porque no pudiera, sino porque entendía que ser absuelta después de que una vida se cierra suele tener valor académico, no valor de sanación. Toda su vida la vivió bajo la mirada ajena. No quería que sus últimos años siguieran siendo definidos por discusiones, aunque fueran para defenderla. En lugar de eso, eligió aceptar. No aceptar la condena, sino aceptar la realidad de que su vida había sido mal entendida, y quizá lo sería para siempre. Hay un cansancio que no viene del cuerpo. Viene de cargar una historia que no te permiten contar con tus propias palabras. Victoria Eugenia vivió con ese cansancio demasiado tiempo. Al llegar a la última pregunta, ya no tenía energía para resentirse. No contra su esposo. No contra la corte. No contra la historia. Porque el resentimiento exige creer que todo pudo haber sido distinto. Y ella había aprendido que, en el mundo de dinastías y símbolos, las personas rara vez tienen opciones. No perdonó en un sentido religioso, pero tampoco se aferró al odio. Su aceptación no fue ruidosa. No fue un manifiesto. Se vio en cómo vivió sus últimos días, discreta, contenida, sin buscar atención. Como si hubiera aceptado que su historia pasara sin necesidad de ser corregida. Quizá lo más doloroso no fue ser acusada. Fue ser acusada sin que nadie le preguntara. A Victoria Eugenia nunca la invitaron a dialogar sobre su propia vida. Las decisiones se tomaron a su alrededor, sobre ella y en su lugar. Ella fue el centro de la tragedia, pero no la voz escuchada. Y cuando por fin tuvo distancia para mirar atrás, vio una verdad fría. La historia no la odió porque estuviera equivocada. La odió porque era demasiado conveniente culparla. Una mujer. Una madre. Una reina extranjera. Esas tres cosas juntas bastaban para construir una imagen sobre la que la sociedad podía colgar cualquier inquietud. Victoria Eugenia no intentó cambiar esa imagen. Entendió que, si le quedaba una última elección, era la forma de irse de este mundo. Sin ruido. Sin defensa. Sin convertir el dolor en un discurso. Dejó que el silencio hablara por ella. Ese silencio no era rendición. Era la elección de alguien acostumbrada a ser mal mirada, y que ya no veía necesario corregir esa mirada. Frente a la última pregunta, Victoria Eugenia no buscó la respuesta en otros. Se respondió a sí misma. Sabía que no era culpable. Sabía que lo ocurrido no era moralidad, sino época. Sabía que, si hubiera nacido más tarde, quizá habría sido vista con otros ojos. Pero saber no significa ser reconocida. Y así vivió sus últimos años con una calma triste, sin esperar que la historia cambiara.
sin pedir que el honor le fuera devuelto, solo con la esperanza de que, en algún futuro, alguien contara esta historia más despacio, con más justicia. No para venerarla, sino para entenderla. La sensación de ser malinterpretada toda la vida no desapareció. Solo se asentó, como una cicatriz que ya no duele, pero siempre está. Victoria Eugenia llevó esa cicatriz hasta el final, sin ocultarla, pero sin exhibirla. Y en esa aceptación silenciosa, caminó hacia el cierre. No como reina, no como símbolo, sino como una persona que vivió toda su vida bajo la mirada ajena, y que al final eligió mirarse a sí misma con una serenidad rara. A partir de aquí, solo queda el final. No el final de una dinastía, sino el final de una vida. Su muerte no llegó como un acontecimiento. Llegó como un detalle pequeño que se pasa por alto. No hubo un día marcado con tinta gruesa en el calendario. No hubo comunicados urgentes. No hubo filas de gente vestida de negro bajo grandes bóvedas. Cuando Victoria Eugenia murió, el mundo ya se había acostumbrado desde hacía mucho a no mirar hacia ella. Se fue en silencio. sin duelo nacional, Sin campanas de palacio anunciando que una reina había muerto. Ninguna iglesia recibió el encargo de celebrar una misa solemne en nombre de una dinastía. Ningún antiguo cortesano se presentó para leer un discurso de despedida, porque ya no quedaba dinastía a la que representar, y tampoco quedaba quien sintiera necesario representarla. Esa muerte no sacudió a nadie. No interrumpió el ritmo de vida de ningún país. No obligó a la historia a detenerse para tomar nota. En la habitación donde exhaló su último aliento, no había ningún símbolo de poder. ni corona, Ni sello real. Ni la bandera que alguna vez ondeó en los balcones de Madrid. Solo objetos sencillos de una anciana, su silla de siempre, una mesa pequeña, algunas fotos antiguas ya amarillentas. Si un desconocido entraba, no habría adivinado que la mujer que acababa de morir había sido reina de España, que había estado en el centro de ceremonias, maldiciones y expectativas gigantescas de una dinastía. La muerte hizo lo que la vida no le permitió, devolverla a ser una persona común. Ya no había a la reina con la maldición. Ya no había a la mujer acusada. Ya no existía una imagen deformada por la opinión pública. Solo quedaba una mujer mayor, terminando una vida larga, llena de pérdidas y rara vez comprendida. No hubo reparación del honor mientras vivía. Nadie vino a decirle que la habían tratado injustamente. Nadie corrigió en público las viejas acusaciones. No hubo un momento en que la historia se diera la vuelta y admitiera: nos equivocamos. La ciencia fue por delante de la sociedad al comprender la hemofilia. Pero la sociedad no volvió atrás para corregir cómo trató a una mujer. El honor, aquello que se consideró la base de su vida, no regresó. Y quizá nunca fue devuelto a quien correspondía. Lo irónico es que, cuando murió, ya no quedaba nadie que necesitara odiarla. El odio necesita un objetivo con influencia. El juicio necesita un nombre que aún resuene. Y Victoria Eugenia, en el final, ya no era una amenaza, ya no era un símbolo, ya no era la explicación de ninguna tragedia. Se había vuelto inofensiva. Y por eso, la dejaron en paz. Ese silencio no era la paz por la que se reza por los muertos. Era el silencio de haber sido expulsada del relato principal. No hubo una larga procesión en las calles. No hubo una imagen grabada en la memoria colectiva. Solo un funeral sencillo, correcto, sin más. Los presentes no representaban a la historia, sino apenas el último gesto de cortesía hacia una persona que había vivido lo suficiente como para dejar de ser polémica. Y quizá eso fue lo más cercano a la justicia que la vida le ofreció. No la absolución, no el homenaje, sino el fin de ser juzgada. Cuando una reina muere y ya no queda dinastía, esa muerte plantea una pregunta silenciosa. ¿Qué queda cuando todos los papeles han sido arrebatados? En el caso de Victoria Eugenia, lo que quedó no fue el poder, ni el título, ni la mala fama. Lo que quedó fue una vida vivida dentro de reglas, sacrificios y malentendidos, y la aceptación de irse sin reclamar nada. La historia no se detuvo para despedirla. Pero la historia, quiera o no, perdió a un testigo vivo de cómo trató a las mujeres nobles. Cuando eran útiles, se las celebraba. Cuando inquietaban, se las condenaba. Y cuando ya no tenían un papel, se las olvidaba. Victoria Eugenia murió como vivió sus últimos años, sin ruido, sin exigencias, sin dejar un testamento oficial para el mundo. Pero ese silencio no estaba vacío. Era la pausa necesaria antes de la última pregunta. Una pregunta que no debía responder ella, sino nosotros,
los que venimos después. Las campanas de la historia dejaron de sonar hace mucho. Pero la pregunta sigue ahí. Al mirar la vida de Victoria Eugenia de Battenberg, es imposible no preguntarse: si hubiera nacido en otra época, ¿habría sido distinto su destino? Si la ciencia hubiera comprendido la herencia genética desde el principio, ¿seguirían llamándola el origen de la tragedia? Si la sociedad no diera por hecho que la madre debe cargar con todas las consecuencias, ¿se habría roto ese matrimonio en silencio? Si la historia no fuera tan rápida para encontrar a alguien a quien culpar, ¿habría tenido una reina que vivir toda la vida con la sensación de ser culpable por cosas que no controlaba? Y entonces, esa pregunta deja de ser solo sobre ella. ¿Cuántas mujeres nobles fueron condenadas así? ¿Cuántas cargaron culpas por su sangre, por su capacidad de dar hijos, por riesgos biológicos que no eligieron? ¿Cuántas entraron en la historia no como personas, sino como símbolos convenientes para justificar el fracaso de un sistema entero? Victoria Eugenia no fue el único caso. Solo fue una de tantas a las que se vio demasiado poco como persona, y demasiado como explicación. Cuando esta historia se cierra, lo que permanece no es el escándalo, ni la tragedia dinástica, ni la caída de un régimen. Lo que permanece es la imagen de una mujer educada para sacrificar más que su felicidad. Una esposa abandonada en silencio. Una madre condenada por la biología. Una reina que lo perdió todo, no por el poder, sino por el prejuicio. Ella no derrumbó una dinastía. Solo nació en un mundo que siempre necesitaba a una mujer para culpar. Si te quedaste hasta los últimos segundos de esta historia, gracias por escuchar no solo con los oídos, sino con pensamiento. Si esta historia te hace mirar la historia desde otro ángulo, deja un like para apoyar el canal. Suscríbete, subscribe, para seguir explorando destinos reales malinterpretados, condenados o olvidados detrás del brillo. Y si crees que estas historias deben contarse con más calma y justicia, comparte el video para que más personas tengan la oportunidad de escucharlo. Tu apoyo no solo ayuda al canal a crecer, también permite que nombres que la historia dejó de lado vuelvan a ser recordados como personas reales. La historia termina aquí, pero la pregunta sigue, y quizá eso sea lo más importante que la historia nos deja.